parámetros, ¿no? Sí. Y acá tengo una fuerza reactiva en A, actuando hacia arriba, ¿no? Sí. Y aquí dos reactivas, Sí. una CX y una CY. Denme un segundo, creo. ¿Alguna duda con esto? 9. Ay, perdón. No se preocupe. Ah, ¿cómo obtengo A? Haciendo ¿Qué suma. hago? Puedo hacer suma de momentos con respecto. Ah, no, bueno, suma de. Sí, puedo hacer una suma de momentos con respecto al punto C para eliminar esas dos incógnitas. Sí, hago suma de momentos en C y elimino estas dos y me da directamente A. ¿Qué es lo que requiero para empezar el análisis? Pues suma de momentos en C igual a 0. Antihorario positivo. ¿Cómo me queda la suma de momentos respecto de C? De izquierda a derecha tengo A, ¿no? Ujú. ¿Cuánto vale el brazo de palanca? ¿O conozco el brazo de palanca? Recuerden, Sí, distanciamiento entre la línea de acción y C. son 3 6, más perdón. 3 son 6 por A. ¿Positivo o negativa? Negativa. Negativas horaria. Luego tengo este de 400, brazo de palanca. Son 3. Son 3 Y es positivo. por 400 y este es positivo. Y me resta esta de 600, brazo de palanca 4 por Positivo. 600. Positivo. Ujú. Y todo eso es 0. Y aquí A es igual a, pues son positivas, negativas, son 1200 más 2400 entre 6, que son 600, ¿no? Creo, Tres ¿o mil no? seiscientos entre 6. Sí, son 600 positiva. 600 Newtons. newtons positivo, quiere decir que está actuando hacia arriba. Ujú. Entonces, con eso ya puedo empezar mi análisis. Ya no necesito calcular esto, a menos de que me lo pregunte el, el Problema. ejercicio, pero en este caso no. Nada más me está pidiendo la fuerza en cada elemento y sí decir que está tensión o compresión. Entonces, me voy al análisis y empiezo con el nodo A. ¿Qué fuerzas actúan en A? Esa fuerza de 600 newtons Hacia arriba, y dos fuerzas a tensión, una en el eje de las yes, esa, una de A a D y una, una de A a B, ¿verdad? ujú. ¿Alguna duda? No, No. Y aquí la inclinación la vamos a poner así como triangulito. 3 4 5. Ajá, exacto. 3, 4, 5. Y con eso puedo saber las componentes. Ujú. O con el ángulo, si lo quieren calcular, lo pueden obtener. Bueno, de aquí, observen, conozco la de 600 que está en Y. Tengo dos incógnitas, pero FAD tiene la característica que no tiene componente en Y. Entonces puedo empezar haciendo suma de fuerzas en Y
esta no va a tener aquí y nada más va a aparecer esto. Hacia arriba es positivo. ¿Cómo me queda la suma de fuerzas en Y? Son 600 Serían, positivos. serían 600 más Si quiero... lo que es la 4 quintos, componente ¿no? de FAB, ajá, en Y, 4 quintos. 4 quintos de FAB. Y esto es igual a 0. Y aquí tenemos que FAB es igual a menos 600 por 5 cuartos. Y esos son, 3000 entre 4, creo. ajá, 3000 entre 4, 750. Ah, justamente. Sí, Negativos. negativos, menos 750 newtons. Negativo, entonces está a Compresión. compresión. ¿Alguna duda? No. No, profe. Ahora tengo una visita. Miren, mi gata. La famosa. ¡Oh! Ay, de qué su foto de bonita. Sí, perfil. pues es la que sale en las fotos que pongo por ahí. Que se aviente un método de nodos, profe. Sí, ¿verdad? Ok. Ya tengo. Ah, pues apenas tengo cuál FAB, cuál es FAB. Este. Sí. Puedo obtener FAD haciendo suma de fuerzas en X igual a 0. A la derecha es positivo. Entonces es FAD más, en este caso la inclinación es 3 3 quintos quintos. por 3 menos quintos de F. 750. Ah, bueno, pero ya sé cuánto vale. Por menos 750, exactamente. Arrastro el signo negativo porque realmente no está actuando para allá, pero la suma, la aplicación de la condición de equilibrio la aplico a como tengo mi diagrama. Entonces de aquí FAD va a 450. ser igual a 750 por 5 tercios. Y esto es igual a 450. Sí. 450. ¿Sí? ¿No es más? Es por 3 quintos, ¿no? Ah, sí, aquí estoy mal. Tienes razón. Sí, 3 quintos. Estos son 450 newton y queda positivo. Ujú. Esto está a tensión. Y ya tengo este. Ahora, pues ya de ahí me puedo ir a cualquiera de estos dos nodos. Ya tengo, en este caso aquí voy a tener dos conocidas, dos desconocidas. Y aquí dos conocidas y dos desconocidas. Pues vámonos a B. A ver. Ok, nodo B. ¿Qué fuerzas actúan en B? Una de Tenemos la 400. 400. Una desconocida de B a C. Y una Otra compresión. desconocida de B a D. Ujú. Y FAB, La compresión. es esta compresión, ya la dibujo como debe de ir. Llega al nodo. Vale. 750 newton, ¿no? Sí. De aquí la inclinación, a ver, 3, 4, 5, ¿no? Ujú. Y esta igual 3, 4, 5. Hacemos, pues igual me conviene empezar haciendo suma de fuerzas en Y igual a 0, porque esta no tiene componente, está incógnita en Y. Entonces de aquí haciendo este desarrollo voy a obtener FBD. FBD. Pues son, en la de arriba, son menos 400 Ujú. más en Y son 4 4 quintos quintos. de 750
menos eh, menos 4 tercios de FBD. 4 quintos, ¿no? Ah, 4 quintos, sí, perdón. De FBD. Y ya, ¿verdad? 1, 2, 3. 1, 2, 3 es igual a 0. Entonces, F de BAD es positiva, pasa del otro lado negativa. Digo, es negativa, pasa del otro lado positiva. Son 750 entre 5 por 4 menos 400. ¿Cuánto es? A ver, espera. 600. 600. ¿Positivos? Sí. Sí, déjeme. Por 5 cuartos. 600. Ah, de 250. O sea, aquí ya estos 600 ya le restan los 400. Yo estoy haciendo todo de golpe. No, pues ya todo de golpe son 200, entonces, en esa 205. parte. Ajá. O sea, ya haciendo los menos 400 más 4 quintos por 750, todo eso es 200. A ver, déjame lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Son Ok. 200, pasa al otro lado. Sí. Esto por 5 entre Pues 4. aquí falta, Son 250. aquí 600. falta restarle los 400 entonces. Ajá, y todo eso por 5 Multiplicarlo cuartos. por 5 cuartos. ¿Y cuánto es eso? 250. Creo, según yo. Sí, 250. Sí. 250 positivos. Por lo que es un elemento de tensión. Tensión. Ese es FBD, es este de aquí. Falta FBC. Hacemos suma de fuerzas en X igual a 0. Y son FBC Ujú. más 4 quintos de 750. 4 quintos de Más 250, ¿no? mm, En ese caso. 750, ¿no? Estoy con esta. Pero ese sería para Y, ¿no? Serían 3 Ah, quintos. 3 quintos. Ajá. Ajá. tienes razón. 3 quintos, sí. Más 3 quintos también de FBD, que son 250. Y ya, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. De aquí FBC es igual a, va a ser negativa. A ver. FBC va a ser igual. 600 600 menos 600. menos 600 newtons y quiere decir que está a compresión. Y ya tengo esta. Sí. Y ya nada más me falta una, la que es de DAC. ¿Dónde me conviene irme? Pues a C, ¿no? Pues tiene que, no, es que el problema es que no conozco las reacciones. Ah, las reacciones, es cierto, a D. En C tendría 3 incógnitas. Esta más las reacciones de aquí. Entonces forzosamente tengo que irme a D. Sí, cierto, sí, cierto. Nodo D. ¿Qué fuerzas actúan? Una fuerza de La de 600 newtons. 600. La desconocida de D a C. De B a D, ¿qué fue? Tensión. Y vale 250. Tres, cuatro, 5. Y me falta esta. AD. AD, Esta tensión. tensión. Vale 450.
Y pues hacemos suma de fuerzas en Y, que es donde está mi incógnita, es igual a 0. Tenemos F de C más 4 quintos, ¿sí? Sí, de De 250. 250. Y eso es igual a 0. Va a ser negativa. Ajá, F de C es igual a menos 200, ¿no? Sí. Y esto está a compresión. Y esos serían todos. ¿Tienen alguna duda? No, No. No, profe. Cópienlo, me dicen cuando lo borre. ¿Ya lo puedo borrar? sí. Bueno, método de secciones. Ah, en el método de secciones lo que vamos a hacer es hacer un corte a la armadura. La vamos a dividir en dos y sobre ese corte que vamos a hacer a la armadura vamos a determinar, encontrar lo que me está pidiendo el problema, que son las fuerzas que tienen ciertos elementos y decir si es tensión o compresión. Es hacer esto mismo. Aquí hagan de cuenta que agarramos serrucho, lo cortamos y la dividimos en dos, ¿sí? Al cortar esos elementos, pues vemos que internamente pues se generan fuerzas que se están dando ahí en los elementos como si fueran fuerzas internas. En el caso de lo de tensión, ¿sí? Este sería un elemento que está en tensión y lo analizamos internamente, veríamos que como este está jalando para acá, necesitamos una fuerza en dirección contraria para que mantenga el equilibrio en el elemento. Igual del otro lado, tiene una fuerza de tensión, necesitamos una fuerza interna que vaya hacia el otro lado para que equilibre este elemento. ¿Sí? Lo mismo pasaría en el de compresión, si el elemento está a compresión, si analizamos esta fuerza que tiene aquí, y este está empujando para acá, forzosamente internamente, en este punto necesito otra fuerza en dirección contraria con la misma magnitud. Y lo mismo en la otra parte del elemento que estoy cortando, que sería esto que tengo aquí, ¿sí? Corto y lo que estoy aquí poniendo son las fuerzas internas que se están generando en los elementos, donde estoy haciendo el corte. Ahora, más o menos el procedimiento es algo similar al de nodos, aunque sí varía algo. Primer punto dice que se basa en que si un cuerpo está en equilibrio, o sea, toda la armadura como si fuera un cuerpo libre,
como un cuerpo rígido, perdón, entonces cualquier parte del mismo cuerpo interna también consideramos o debemos considerar que está en equilibrio, ¿sí? Todo esto está en equilibrio, quiere decir que todas las partes internas están también en equilibrio. La armadura original se cortará o seccionará en partes. Las fuerzas internas de los elementos pasan a ser externas para el cumplimiento del equilibrio. Estas fuerzas internas que se están generando aquí, como hacemos un corte, ¿sí? Para mantener el equilibrio de esta fuerza interna pasa a ser externa, que es lo que dice este punto, y es lo que tendremos aquí. ¿Sí? Estas fuerzas que son internas aquí pasan a ser externas de todo este cuerpo. Ya no lo vamos a manejar como si fuera por elementito, sino como un cuerpo rígido. Luego, una vez seccionada la armadura en dos, se deberá trazar un diagrama de cuerpo libre de cualquiera de las dos partes, ¿sí? Ya sea de la sección izquierda o de la derecha, o la de arriba o la de abajo, o la que hayan ustedes seccionado, la que ustedes quieran. Hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. El cálculo, ya sea con este o con este lado, de estas fuerzas que son las mismas que están aquí, me va a dar exactamente el mismo resultado. No va a variar. Bueno, como vamos a considerar a las partes que estamos seccionando como cuerpos rígidos, como un solo cuerpo, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio, que en este caso es suma de fuerzas y suma de momentos en forma general. Como estamos en un plano, suma de fuerzas la puedo aplicar en X y Y la suma de momentos pues es en un punto, o nada más en un eje, que en este caso sería perpendicular a estos dos, que sería el eje de la Z. ¿Cuántas ecuaciones voy a poder aplicar aquí entonces? 3. 3. En este Como caso, tengo 3 ecuaciones, lo máximo que voy a tener de incógnitas son 3. 3. Ajá. Entonces, en este caso sí se puede utilizar la de momento porque ya no son fuerzas que sean concurrentes. Exacto. Ok. Aquí observen el diagrama. Todas las fuerzas ya no concurren en un mismo punto como en el caso de los nodos. Sí pueden concurrir y se van a cruzar, pero en diferentes puntos. Por ejemplo, estas dos concurren en C, pero esta nunca concurre o nunca va a concurrir en C ni esta. Ok. Entonces la suma de momentos aquí sí la puedo aplicar porque sí va a haber ahí momentos que generen. No son no son concurrentes todas las fuerzas en un mismo punto. Entonces por eso aquí lo máximo que podemos tener son 3 incógnitas. Dice, como son los 3 ecuaciones, se debe tratar de seleccionar una sección que pase por 3 elementos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que los cortes que yo haga, el corte que yo haga, debe de tratar de ser que tenga máximo 3 incógnitas. ¿Máximo 3? No importa. Sí, como puede ser de este 3, o puede ser este y este, un corte así, o un corte así. Un Ok. corte para acá, 1, 2, 3, 4, ya no se podría, porque tendría 4 incógnitas, 3, 4, 5, si luego así tendría 5 incógnitas, entonces debo de buscar que sean 3, que puede ser así, puede ser esto así, miren, 1, 2, 3, o así, no, así son 4, también son 4, pues no, nada más es así, y ya, o así, o para acá. O también así, ¿no? Miren, 3. Que me desprendan 3 incógnitas. En la cuestión de los apoyos, en la parte de la sección que tenga apoyo, hay que dibujar esas fuerzas porque están actuando en esta parte de la estructura que estoy seccionando. Un apoyo simple, una fuerza, un apoyo articulado, 2 reacciones me genera. Okay. Aquí, fíjense, de este lado, bueno, primero de este lado, ¿cuántas incógnitas tengo aquí? Tengo 1, 2, 3, 4. Con una conocida, ¿no? Ajá, 3 con una conocida. De este lado, ¿cuántas incógnitas tengo? 5. ¿Y no tengo conocidas o sí? 6. 6. 6. Sí, cierto, 6. 3, 3, 6. 6 y ninguna conocida. Entonces, si nosotros escogemos la parte donde haya apoyos,
es necesario primero calcular Esos el valores. valor de los apoyos como si fuera un solo cuerpo rígido. De esta fuerza activa, cuántas reacciones, cuál es el valor de las reacciones que están generando aquí. Y ya conociendo estas tres, pues ya puedo hacer el cálculo del lado derecho. Muy similar a lo de nodos, ¿no? Si no podía empezar en algún nodo que tuviera máximo 2 incógnitas, habría que hacer el cálculo de las reacciones. Igual aquí, para que nada más me quede máximo 3 incógnitas. Ok. ¿Dudas? ¿Ves más o menos esto? Falta aquí. Y lo último es determinar el sentido correcto, si está a tensión o compresión. Igual, uno es por inspección, o el otro como lo venimos manejando en nodos. Todas las fuerzas de los elementos las dibujo a tensión y el signo me dirá si es correcto o no. Signo positivo me indica que está tensión, signo negativo me va a indicar que es compresión. Sí, solo si las dibujamos todas las desconocidas que a tensión, o sea que salen del elemento. Y con eso pues podemos hacer estos ejemplos. Ok. Entonces aquí en el problema de la diapositiva 17 dice determine la fuerza en los elementos que está entre los puntos G y E, GC y BC. Nada más me está pidiendo estos tres elementos. ¿Cuánto vale las fuerzas? Y decir si está tensión o compresión. Nada más de esos tres. No me piden de todos los demás. Específicamente quiere de esos tres. Entonces lo que voy a hacer es seccionar sobre esos tres elementos que me están pidiendo para que salgan las tres incógnitas. Del lado izquierdo, el diagrama de cuerpo libre, pues quedaría este es el punto G, el punto E, el punto C, punto B, punto A. Y haciendo el corte, pues aquí tendría la fuerza que ve de B a C, que es una incógnita. La fuerza que va de G a C. Y la fuerza que va de G a E. Que son mis incógnitas. Y tengo en el punto A un apoyo articulado que me genera dos incógnitas, a X y a Y. Así quedaría el diagrama de cuerpo libre de la sección de la izquierda. Ok. ¿Cuántas incógnitas tengo? En los apoyos son 2 y tenemos otras 3 en los elementos, son 5. Son 5, ¿no? Del lado derecho también puedo hacer un diagrama. Esto es C, esto es B, esto es C. Por acá está G, por acá está B. Y pues tengo las fuerzas. F de E a G. F de C a G. Y F de C a B. Y acá tengo un apoyo simple y dos fuerzas activas de 400 aquí
y 1200 acá. ¿Cuántas incógnitas tengo aquí? 4. 4. Entonces, con ninguna de las dos secciones puedo empezar. Hay que obtener el apoyo Tengo de. que, ajá, hay que obtener ya sea las reacciones a X, a Y o D, que es más sencillo el DD. Ya teniendo esta como dato, pues ya puedo hacer el cálculo de aquí. Entonces, ahora tenemos que hacer primero el diagrama de cuerpo libre de toda la armadura, de todo el cuerpo. $400, 1200 de a Y a X. Y las acotaciones, pues de aquí a aquí hay 8. Y aquí hay 4 metros. Y de aquí a aquí hay 3 metros. Creo que con eso. Sí, con eso es más que suficiente. Entonces voy a obtener la DD, que es la más sencilla. Hago suma de momentos en A, porque aquí tengo dos incógnitas. Y eso pues es 0. ¿Cómo me queda la suma de momentos en A? Van a ser 400 por 3. Y es negativo. Son 3 por 400, que es la de acá arriba, ¿no? Sí. Y es negativo. Luego la DD La va a de ser son. positiva. Y son 12. 12 por D. Y me falta la de 1200, que son 8 por 1200 y es negativo, ¿no? Y todo esto es igual a 0. De aquí D vale 9600 más 1200 entre 12. ¿Cuánto es eso? Como este, lo despejo y quedan positivas las dos. 900. 900. Sí, 900. 900 newtons, queda positiva, quiere decir que está Actúa hacia actuando hacia arriba. Entonces ya con esto ahora puedo yo empezar el cálculo de esto y voy a agarrar la que está a la derecha, el diagrama de esto. Este es el que voy a usar. Ya de ella sé cuánto vale. Vale 900. Ahora, ¿puedo hacer suma de fuerzas o suma de momentos? ¿Qué me conviene hacer? Puedo hacer suma de fuerzas. Porque hay varias que tienen únicamente componentes en uno de los ejes. Sí, si quieren vamos a hacer suma de fuerzas. ¿En qué eje? Pues podemos empezar en el de las X. X Para obtener la igual a fuerza eje. Creo. no, pues los tres van a tener, va a aparecer Componentes en en las X. tres. En X. Si lo hacemos con Y, bueno, pues no. Con Y, pues nada más aparecería esta. Creo que sería más fácil en Y. Bueno, aparecerían 2. Ah, no, sí es cierto, nada más esa. No, nada más una, porque estas dos no tienen componente Sí, Y. es cierto. Entonces con Y obtenemos esta fuerza. ¿Cómo me queda la suma de fuerzas en Y? Menos 1200. Ninguna de estas actúa, ¿verdad? No. Menos 1200.
Más que 400. es esta, Más 900, perdón. a 900. Ajá. Y esta de aquí que tiene, me faltó la inclinación. ¿Qué inclinación tiene? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Que en este caso, si queremos la componente en Y, serían 3 quintos. Y son Más positivos. 3 quintos de FCG. Y ese es igual a 0. FCG es igual a... Va a ser positivo. sí, va a ser positiva. Son 300, ¿no? Por 5 tercios. Son 500. 500 newtons. Positivo esta tensión. Y ese es GS, que es esta que me está pidiendo. Ahora de ahí tengo estas dos. Puedo... Me conviene hacer suma de momentos en donde, de tal manera que elimine una de ellas. Ay, Dios. Con respecto al eje de las X. No, en X no se puede hacer porque no hay momentos en X. Ah, sí, es cierto. En este caso solo es 2D. Puede ser suma de momentos, miren. ¿Dónde se unen varias fuerzas? En el punto C, En C, en G, G. en E, en B también pudiera ser. Pero en este caso, pues puede ser tanto en G como en C, porque tengo incógnita esta de arriba y esta de abajo. Ah, sí, O sí. hasta en E también puede ser. Pues podemos hacerla en C. También en D. Me conviene más en C porque involucra 2. 3 fuerzas, miren. Ajá. 1, 2, 3, de las cuales ninguna de estas 3 voy a poner ahí en el desarrollo de la suma de momentos. Sí. Pues ahorro ahí un paso, un desarrollo. Suma de momentos en C. Entonces, ninguna de estas 3 fuerzas genera momento, nada más estas 3. Entonces tengo el brazo de palanca de FEG que vale 3 3. por FEG. Y es positivo, ¿no? Tengo Sí. también el brazo de palanca del de 400, que son 3 por 400. Y es negativo, ¿no? Sí. Y tengo la de 900, que el brazo de palanca vale 4. 4. 4 por 900. Y es positivo. Es antihorario. Todo eso es igual a 0. Entonces, F de E a G es igual a 1200 menos 3600 entre 3. $800, ¿no? Y son Negativo, negativos. newton, y está a compresión. Entonces ya tengo F de E a G, que es este de aquí. Y ya nada más me falta la de C a B, que pues tendría que ser suma de fuerzas. ¿En dónde? En la única que me queda, ¿no? Que es en X. Ujú. O pudiera ser también suma de momentos. Sí, también podría ser suma de momentos también. Prácticamente en cualquier punto que no cruce la línea de acción esta fuerza. Ahora sería con respecto a G, ¿no? Podría ser con Puede respecto ser respecto de G, respecto de E y ya. Porque aquí no puede ser. La línea de acción cruza SFB. Sí. Ni en C ni en A. Entonces hacemos suma de fuerzas en X. Tengo la de arriba, F de E a G, que ya sé cuánto vale. Vale menos 800. Esta compresión. Quiere decir que, bueno, primero, F de AG por diagrama está mirando a la izquierda, ¿no? Ujú. Negativa. La magnitud de F de AG es menos 800.
aquí sí que realmente está actuando hacia la derecha porque está con presión. Está llegando aquí a este nodo. Pues ya con eso corrijo. Luego tengo la de 400, que es más 400. Tengo la de F de CAG, que vale 500 de esta tensión, que es 4 quintos por, ¿qué dijimos? 500, ¿verdad? Sí. Aquí este vale 500. Componente en X es 4 quintos. Como va a la izquierda, es negativa. Y la magnitud, pues, es positiva. Y ya, ¿verdad? Menos 800 más 400. Porque esta no tiene, estas dos no tienen componentes en... Ah, falta la incógnita. Menos FCB. Y esto es igual a 0. ¿Sí? 1, 2, 3, son 4. Son 800. Sí. Ya el valor de FCB, Positivos. 800 newtons, entonces está a tensión. Tensión. Y pues eso sería ya el resultado. Ok. Ya tengo de los 3 elementos que me están pidiendo. Y pues ya, así se concluiría este problema. Normalmente por secciones me van a estar pidiendo aquí muy específicamente qué elementos es lo que quiero encontrar. Sí. ¿Alguna duda? No. No. Perdón. Sí. Sí. Nomás ¿Cuál? a la hora de hacer los momentos en C, Ajá. en la parte de la que dice menos 3 por 400. O sea, ya vi que 400 es por la fuerza, pero el 3 de dónde, ¿a dónde es? Ah, es Ah, es lo que mide de alto. Ajá, no es que no lo... Bueno, en el eje No, de la silla. sí, no puse aquí me faltó las acotaciones. 3, 4 en el diagrama. Ah, ok. Es el brazo de palanca que vale 3. Ah, ok, va. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? No. Ay. Ah, perdón. No se preocupe. ¿Ya le puedo borrar? Sí. No, No. espere, no, no. Ya.
En el siguiente problema, lo que me están pidiendo igual son, bueno, nada más me pide sobre un elemento que es CF. Pues ahí ya el problema me indica dónde hacer el corte que de alguna manera involucre el elemento al cual me interesa conocer si está tensión o compresión y cuánta fuerza es la que está soportando derivada de estas fuerzas activas que tengo aquí abajo. De los elementos C... ¿A dónde? CH y... ¿Cuál es el otro? pH y no sé a qué te refieres. ¿Cuáles son los elementos que nos están buscando, que estamos buscando? Nada más CF. ¿CF? Sí, nada más es ahí el problema. Ok, perfecto. Entonces ahí buscamos que el corte que cruce CF y que nada más tenga máximo 3 incógnitas. Y es la única manera porque en todos los demás se desprenden más de 4 incógnitas que involucre a CF. Ujú. Bueno, haciendo el corte aquí, observen que tanto del lado izquierdo como del lado derecho tengo apoyos. Sí. Entonces eso me va a generar que tenga más incógnitas que ecuaciones. Entonces primero tengo que calcular las reacciones que se genera en todo el sistema, o al menos en una de ellas, ¿no? Ya sea del lado derecho, pues la D, o las reacciones del lado izquierdo, la DA. N, ¿no? Que en este caso pues me facilita N. Entonces hacemos primero el diagrama de cuerpo libre de todo el cuerpo, de toda la armadura. Tengo aquí 5 kilonewtons, 3 kilonewtons, tengo E, y acá tengo a Y y a X. Y de acotaciones, de aquí a aquí son 8, de aquí a aquí son 4, de aquí a acá son otros 4. Y pues ya, las alturas pues realmente no las voy a ocupar para esta parte. Entonces calculamos la reacción en E. Hacemos suma de momentos en A, ¿no? Ajá. Para eliminar estas dos incógnitas y nada más me quede esa fuerza, esa reacción. Entonces tenemos la de 5, su brazo de palanca es 8 por 5000 newtons y es negativa, ¿no? Sí. Luego la de 3000 también va a ser negativa, el brazo de palanca ahora son 12 por 3000 newtons. Y la de va a ser positiva, su brazo es 16 por el valor de E y no hay más fuerza. En este caso E va a ser igual a, son 40,000 más 36,000 entre 16. 4750. 4,750 newtons. Positivo actúa hacia arriba. Pues ya con esa. Ahora, con eso voy a hacer el diagrama de la parte de la derecha.
Aquí es F de ¿qué? Ese es De F D de a D a C. C. Este, F de FC. Y este, F de FG. La Ajá. reacción que vale 4750 hacia arriba. Y la Y las activa, distancias 4. Sí, es cierto, me falta la activa. que son 3000. 3000. ¿Sí se alcanza a distinguir? Sí. O a lo mejor lo pongo allá arriba. No, pues sí se alcanza a ver. 4 metros. De altura son 4. Y de aquí a acá son 2 metros. Punto G. Punto F. Punto D. Punto C. ¿Sí se alcanza a distinguir bien el diagrama? Sí. Ok. Bueno, entonces lo que me está preguntando nada más es este elemento que está aquí en medio cruzado, miren. Sí. Este tiene inclinación 1 raíz de 2, ¿no? Sí. 4, 4. O 4, 4 raíz de, ¿qué? Sí De son 32, de ¿no? 32, ajá. Que es equivalente a esto, ¿no? 1 raíz de 2. Ujú. Pues Este otro sí tiene, bueno, vamos a ponerle aquí la inclinación, tiene 4, 4, 2, 2, 4, o 1, 2, o 2, 4, raíz de 18. De raíz de 20, perdón. raíz de 20, sí, raíz de 20. ¿Cómo obtenemos entonces esta FC? Pues vamos a tener que Mm, obtener los elementos de su alrededor. Sí, Era plan con maña. así. Yo creo que vamos a hacer suma de momentos en D, pero me va a dar 2. Suma de momentos en F y eso nos da F de C. Y de ahí Sí, podemos a obtener las fuerza. componentes de D o los elementos en D para de ahí obtener los de F, FC. Quizás, no sé. O podemos hacer suma de momentos en C, miren, que está acá. En C concurren estas dos incógnitas, ¿no? Sí. Que es lo mismo de hacer de acá. Mm, Es que como sea. Bueno, vamos a hacer suma de momentos. ¿En donde habían dicho? En F Sí. igual a 0, antihorario positivo. Ok, estas dos fuerzas no generan. Esta sí, ¿no? F de C, su brazo de palanca vale 4, 4. que son 4 por F de C. Y es negativo, ¿no?
Sí. Esta activa de 3000 pasa por F, no genera momento. Ujú. La de 4750 es así. Tiene un brazo de 4 también. Y es negativa. Por 3750. No, esa es positiva, ¿no? Con respecto a Está F. actuando hacia arriba con respecto a F. Ah, sí es cierto, perdón, la vi mal. Y ya, eso es 0. Entonces F de C a C es igual a 15.000 entre 4, ¿no? ¿No Aquí son va a dar lo mismo. 4750? Ah, sí, es cierto. Son 4.750. Entonces. Son 19.000 entre 4. y es igual a, 4.750 positivos. esto da igual, 4.750 newtons positivo. Eso quiere decir que Esta está tensión. a tensión, aunque ese no me están pidiendo. Este DC De ahí pues... ahora, ajá, No, 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 nada. Pues tenemos que calcular los demás elementos de que están tocando el punto D. ah, O el punto F más bien. pero ¿a qué te refieres? ¿Hacer qué? ¿Suma de fuerza, No, suma pero de es que momento? ese es el objetivo, pero cómo llegar al objetivo no tengo ni idea. O sea, qué me falta para llegar a obtener saber esta? ¿Sí? Porque esta tiene componentes en X y esta también. Esta ya la sé. Entonces nada más sería pues, conocer F de F a G y de ahí hacer una suma de fuerzas en X. Sí, Ok. puede ser. O sacar un sistema de ecuaciones finalmente. Pues para obtener esa sería... Vamos a tener que hacer un sistema de ecuaciones que quizás es lo que nos sale más barato. Suma de fuerzas con respecto a X. X. Y pues de ahí a Ajá. sacar el sistema. Es FFG, que es en X es 4 4 sobre la raíz entre de raíz de 20, ¿no? 20. Ajá. FFG negativo, ¿no? A la Sí. izquierda. Luego FFC menos. Es 1 sobre la raíz de 2 Ujú, de FFC. 1 entre raíz de 2 o raíz de 2 entre 2 es lo mismo. Sí. FFC FDC que ya la tenemos, que son 4.750 pero son negativos. y estas dos no involucran porque están en Y. De aquí, pues esa es la ecuación 1. Ujú. Luego hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0. Va a ser Ponemos 2. las constantes primero, Ah, si bueno. quieren, menos Menos 3000 3.000 menos 4000, no, más más 4.000. 4700, Ajá. 750. Y luego tengo FFG, que está positiva, sería 2 sobre la 2 raíz de 20. y de 20 más 2 entre raíz de 20, FFG, ¿verdad? F... Y negativa, FFC, FFC Por... entre raíz de 2, ¿no? Sí.
¿Lo hacemos por sustitución o ¿No se ya? pueden sumar? Pues sí, porque... Ah, no es cierto, tendríamos que cambiar los signos de una. Ay, pues déjeme la meto a la Habría calculadora. que multiplicarlo por menos. Por un -1. Ok, vamos a ponerla acá arriba entonces. Bueno, ¿cuánto es esto? Son... 0 es igual a 1750, ¿no? Sí, Más 2 entre raíz de 20 menos 1 entre raíz de 2 FFC. sí. Y acá tendríamos 0 igual a menos 4750 menos 4 entre raíz de 20 menos 1 entre raíz de 2 FFC. Ujú, ¿Sí, verdad? sí. Esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 1. Multiplicando la ecuación 2, podemos hacer por menos 1, ¿no? Nada más. Sí. Eliminamos FFC y sumamos. Entonces este pasa a ser positiva. Ujú. 4750 más 1750, 6500. 6500 menos 2 entre raíz de 20, Sí. FFG. Aquí me comí el FFG, perdón. Mm, Si la multiplicamos por un -1 sería más, por lo Ah, que eso pero sí es serían cierto. 6 Es cierto, son 6. Aquí es menos, son 6. sobre la raíz de Aquí es 20. menos por menos más. Esto se elimina. Más 0. ¿No? Entonces FFG. Pero necesitábamos FFC, ¿no? Ya para no hacer otro paso. Ah, Entonces tendríamos que multiplicar Por arriba por menos. un 2, Por pues 2, por un ¿no? 2 nada más. Ugh, Esto por 2. Chale, Y lo sumamos. por 2. Entonces 0. Aquí son menos 3000. Ah, no es cierto porque es el doble. No Sí, sé. 1750 Oh, por 2 menos... Menos 1250. ajá. Menos Menos 1250. 1250. 2. Ah, sí, sí, sí. Esto se elimina. Más 0. Y aquí es 2 menos 1. Queda más 1 entre raíz de 2. FFC, ¿no? 2 por 1, 2, ¿no? Sí, pero es negativo. Ah, Pero pero los dos son negativo. negativos. Entonces, Sería ¿qué es? 3, ¿no? Ajá, Pues aquí es menos, Menos 3 raíz de 2. sí, ahí está. menos 2, menos 1, menos 3 raíz de 2. Exacto. Entonces, Va a dar negativo. FFC va a ser igual. No, es positivo, ¿no? Ah, no, sí, es negativo. Menos 1250 por raíz de 2 entre 3. ¿Cuánto vale FFC? Me lo está soltando a mí en decimales nada más y son menos 589.26. Y está a compresión. Y esa ya sería la respuesta. Ok, FFC. va. ¿Dudas?
No. ¿Sí queda negativo? Sí, porque el 1250 pasa como positivo y de ahí tienes un -3 sobre Ah, raíz sí, de 2 que... Sí, va. Sí, se queda negativo. Bueno, si no tienen dudas, nos vemos el próximo martes. Por ahí les dejé, veríamos lo de fricción. Ok. ¿Fricción? Ajá, fricción. Sí. Bueno, dejó dos resúmenes. Uno que es de máquinas y... Este... Sí, eso no lo vamos a ver, nada más quiero que lo hagan en resumen. Era de bastidores y máquinas. Bastidores y Ajá, máquinas y el otro es de fricción. sí, Ok. pero no lo vamos a ver, nada más. Es muy similar a esto. Igual aplicar las condiciones de equilibrio. Diferentes máquinas. Un problemita de mínimo. Máquinas y bastidores. Va, Ah, bueno, nos vemos, nada más dejen pasar lista. claro. Ya puedo